¿Qué tal, jóvenes? Seguimos con el segundo tema de nuestro curso para ser seguidor de Jesucristo y salir al encuentro de los hermanos. Jesucristo y la buena nueva del reino. Los evangelios sinópticos destacan a Jesús como enviado a predicar la buena nueva del reino. No hay duda de que la expresión y el alcance de reino, reinado de Dios, o de los cielos, como afirma Mateo, fue central en la vida de Jesús. En aquel tiempo, para hablar de la relación de Dios con la humanidad y la historia, se usaban términos como alianza, mundo futuro, justicia y sabiduría de Dios, Éxodo y Nuevo Éxodo. No obstante, Jesús privilegia el reino de Dios. La importancia del reino o reinado de Dios queda manifiesta en los sumarios o resúmenes de las actividades de Jesús que ofrecen los evangelios. El Evangelio de Marcos resume el mensaje de Jesús de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena nueva. Esto condensa más que lo que Jesús repetía, lo que transmitía con su vida entera, con sus hechos y su manera de comportarse. Mateo afirma lo mismo. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Aquí se menciona no solo lo que decía, sino también lo que hacía. Posteriormente repetirá: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando de toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Por su parte, el Evangelio de Lucas reafirma lo anterior al decir que después de haber curado a mucha gente en Cafarnaúm, Lucas 4:40-41, la gente lo andaba buscando y llegando hasta él. Trataban de retenerlo para que no los dejara, pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Esto se confirma posteriormente. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres. Lucas 8:1-2. El lugar fundamental del reino de Dios en la predicación de Jesús se hace notar también en la identificación de este con el Evangelio. Así, por ejemplo, en Marcos 1:14-15 aparece en 2 ocasiones la palabra evangelio o buena noticia en relación con el reino de Dios, el reinado de Dios, anunciado y realizado en la obra de Jesús. Más aún, Mateo remarca esta coincidencia al decir que Jesús proclamaba la buena nueva del reino. 4:23, también en el 9:35 y en el 24:14. Esto significa que el reino de Dios no es un invento de los primeros cristianos, es de lo más nuclear e importante que Jesús quiso comunicar en su predicación. Desde esta perspectiva, el centro del mensaje de Jesús, estrictamente hablando, no es Dios en sí mismo, tampoco Él mismo. Jesús no se dedicó a hablar, menos a especular sobre Dios o sobre sus cualidades. Jesús centró todo en Dios, a secas, sin el reino de Dios. No se discute que Jesús habló de Dios como Padre. Sin embargo, para Jesús incluso Dios es visto en una totalidad más amplia. El reino de Dios, esto significa que lo central en el mensaje de Jesús no es Dios, tampoco Él mismo, sino sus mediaciones en las que los seres humanos podemos encontrar a Dios y a Jesucristo.
En otras palabras, al hablar del reino de Dios, Jesucristo quería dejar claro dónde y cómo se puede encontrar a Dios. Y es que el problema real no es si se tienen o no ideas claras sobre Dios, sino dónde realmente está el Dios de Jesús y cómo ese Dios quiere que nos relacionemos con Él. Pero Jesús no solo habló del reino de Dios, sino que lo vivió. Lo hizo que lo experimentaran quienes acudían a Él. Es decir, no solo era oído como parte de su predicación, sino que especialmente se experimentaba en su actuación. De este modo, al hablar de reino de Dios debemos pensar en reinado, pues no es una idea especial, espacial o estática, sino un concepto dinámico. Un concepto dinámico. El reinado de Dios abarca todo. No puede ser limitado a un solo aspecto de la vida, pues es totalizante. Es un nuevo orden de las cosas y de las personas. El reino de Dios es algo ajeno a este mundo, no es algo ajeno en este mundo. Más bien, el futuro de este mundo, su vocación y su sentido, es todo lo que abarca el reino de Dios. Veámoslo, pues. Para Jesús, fíjate, la esperanza del reino de Dios no provoca desinterés, sino responsabilidad. Para Jesús el reino de Dios es la afirmación histórica de la soberanía de Dios, la revelación de su misericordia y de su soberanía que ha de cambiar de raíz la realidad. Es algo que se espera para un futuro cercano, pero que ya se está abriendo paso en la historia. Esta soberanía de Dios queda manifiesta en la plenitud de la vida del ser humano. El cuestionamiento que hace Jesús en Marcos 3:4, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Es una especie de pregunta culmen que encabeza los relatos anteriores que tienen una clara referencia a la vida de las personas. El Evangelio de Marcos, una vez que ha precisado la misión de Jesús y la de los discípulos, presenta unas acciones concretas de Jesús que especifican y aclaran el alcance de su misión. La curación de un endemoniado en Marcos 1:23-28, de la suegra de Pedro en Marcos 29:32, mismo capítulo, de muchas personas en los versos 32-34, de un leproso en los versos 40-45, de un paralítico en el capítulo 2, versos 1 al 12, agregando otros elementos u otro elemento fundamental, importancia, el perdón de los pecados en el verso número 11. Llama la atención que inmediatamente después de la curación del paralítico, Marcos sitúe dos sucesos relacionados entre sí, la llamada de Leví, el publicano, y la comida de Jesús y sus discípulos con publicanos y pecadores en el capítulo 2, verso 13-17. Ahí el Señor afirma, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verso 17 del capítulo 2 de Marcos. Indicando quizá que el reino de Dios se realiza en la restitución de la vida en plenitud. Desde esta perspectiva, el reino de Dios no es como los de este mundo, porque el reino que anuncia Jesús no se deduce de las posibilidades del presente, sino de la promesa del Padre. El reino de Dios está lejos de ser este mundo viejo, exige trabajar por un mundo que sea otro. No obstante, este mundo no está radicalmente corrompido. La salvación de Dios está presente, interpenetrando nuestra historia. Esto no significa una visión ingenua y superficialmente optimista de las cosas. Es algo así como decir que para Jesús, en el mundo hay mal, pero también hay gracia.
también hay gracia en Mateo 11:5, Lucas 7:22. El discípulo está llamado no a evadir, sino a inconformarse con lo que se ponga en contra del plan de Dios. Por eso el reino de Dios exige una fuerte experiencia de Dios y de la realidad. Esto significa también que el reino de Dios es un valor absoluto, no es un medio para conseguir otras cosas. Mateo 13, 44, 46. Exige decisiones inmediatas, búsquedas absolutas y bien intencionadas. Y es que el reino de Dios, es decir, es gracia. Es un ofrecimiento gratuito que supera las posibilidades humanas y abre un horizonte que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. El ser humano es invitado a descubrirlo, acogerlo, agradecerlo, vivirlo con alegría y dejarlo fructificar. Marcos 4:27. La plenitud que esperamos no es conquista, sino don de Dios. La esperanza se apoya en la promesa de Dios y no en nuestras fuerzas principalmente. El reino de Dios trae frutos concretos. Así, por ejemplo, en el reino de Dios se dan, sin que haya posibilidad de separarlas, la experiencia de Dios y de la realidad histórica. Hay nuevo lente para ver las cosas. El reino de Dios nos habla de un mundo donde el poder ejercido como dominio y opresión debe ser sustituido por el servicio. Marcos 10, 42, 45. El poseer está regido no por la búsqueda egoísta de ser feliz a costa de la infelicidad y la desgracia de muchos, sino de la fraternidad. Lucas 12, 33, 34, Marcos 10, 17, 31. En las nuevas relaciones propiciadas por el reino de Dios, todos somos hermanos. Marcos 10, 28, 31, Mateo 23, 1, 12. Exige no ser descuidados ni lo más mínimo, tampoco en lo más importante. El amor a los desprotegidos, Mateo 25, 1, 46. Todos pueden entrar, pero hay una responsabilidad inmediata para ser aceptado. Mateo 22, 1, 14. Ahora bien, al hablar de la misión de Jesucristo, además de percibirlo como el enviado del Padre para la proclamación de la buena nueva del reino, es importante que pongamos atención en el sentido y las causas de su muerte, así como en su resurrección. En la próxima clase veremos el capítulo 3, ¿por qué mataron a Jesús? La tarea de este capítulo que hoy vimos acerca de Jesús, que es el enviado, la buena nueva del reino, Jesucristo y la buena nueva del reino, va a ser que tú todas las citas bíblicas que escuchaste las consultes en tu Biblia, las leas, las subrayes, y después que tengamos oportunidad del encuentro presencial podamos dialogarlo y profundizar en ello. Que nuestro buen Dios llene de una esperanza cierta a tu corazón para que alcances todas tus metas. Dios te bendiga, paz y bien.